Cuando hablamos de bienestar animal en general, y en este caso de bienestar equino, es muy importante que recordemos que cuando brindamos bienestar, eso rebota o es recíproco hacia el ser humano. Entonces la invitación para todos definitivamente es a que nos concentremos en revisar qué prácticas de pronto debemos mejorar, cambiar, ajustar o como lo quieran llamar, para mejorar el nivel de bienestar que le brindamos a nuestros caballos. Ese es el fundamento del cambio, que cada uno desde su actividad, desde su oficio, como propietario, como montador, como veterinario, analice en su día a día en qué puede mejorar para que ese bienestar animal del que tanto hablamos realmente llegue a ser una realidad. Cuando hablamos de bienestar animal, tenemos que tener muy claro que el bienestar animal no es una moda, no es una ideología, no es un capricho que estamos teniendo por estos tiempos. El bienestar animal es una disciplina científica de la medicina veterinaria. Tuvo sus orígenes hace más o menos unos 50 o 60 años a raíz de un libro que se publicó que se llamaba Animal Machines. Animal Machines lo que hizo fue evidenciar las formas en que se estaban teniendo los animales de producción y algunas prácticas donde se les restringían unas libertades mínimas. Después de la publicación de este libro surge el Comité Bramberg, donde nos dan los 3 mínimos principios bajo los que se tengan que tener los animales en confinamiento. El animal se le debía dar para esa época la posibilidad de echarse, levantarse y girarse. Fueron los principios mínimos que se dieron. De ahí para acá han venido evolucionando todas las técnicas y han habido numerosos autores que le han hecho grandes aportes al bienestar animal. Y aquí se desprende ya no son solamente 3 principios, son 5 principios, las 5 libertades: que el animal no sufra malnutrición, no sufra hambre y no sufra sed. La segunda libertad es que el animal no sufra de enfermedad, ni dolor, ni de sufrimiento. La tercera libertad nos habla de que el animal no sufra disconfort ni ninguna incomodidad térmica. La cuarta libertad, ya comenzamos a tocar los temas de conducta dentro de nuestros animales, es que el animal se le permita expresar sus conductas naturales. Y la quinta libertad es que el animal no tenga miedo, no tenga estrés, que esté libre de miedo y de sufrimiento y de emociones negativas, abrumadoras que nos puedan afectar el estado emocional del animal. Basado entonces en estos 5 principios que se llaman las 5 libertades, se han diseñado numerosas leyes, no solamente en Colombia, sino también a nivel mundial. Para el caso de nosotros, se inicia con la ley 1774, que es donde se reconoce la sintiencia de los animales, donde se modifica el Código Civil y el Código Penal y el Estatuto de Protección Animal de Colombia, con algunas disposiciones donde ya se establecen estos 5 principios. En el año 2020 surge la resolución 136, que también se enmarca bajo las disposiciones legales que nos entrega la Constitución, y se construye el Manual de Bienestar Animal para la especie equina, donde se dictan las disposiciones básicas de cómo se deben tener los equinos al interior de nuestro país. Y más recientemente ha hecho un gran aporte Fedequinas con la modificación de su reglamento en el mes de julio, donde se crea el capítulo número 16, donde se establecen el manual de prácticas de bienestar aplicados al caballo criollo colombiano, asnales y mulares. Una de las novedades que nos trae esta modificación del reglamento es que se crea la figura del veedor de bienestar animal. Este veedor de bienestar animal va a vigilar que las prácticas que se ejercen con los animales dentro de los recintos feriales y dentro de los eventos avalados por nuestra federación siempre vayan en consonancia y vayan en el sentido de las normas que aplican para el bienestar animal. Esta figura nos va a permitir que si una persona es encontrada practicando acciones que van en contra del bienestar animal de nuestros animales, el reglamento faculta al veedor de bienestar animal para que esta persona sea retirada inmediatamente del recinto ferial, y a través de las pruebas y de las conductas que se hayan sido identificadas tienen que ser debidamente documentadas con fotografías y con videos, y se le abrirá un proceso disciplinario al interior de Fedequinas, donde se surte todo el proceso y ya la asociación dictará las medidas pertinentes frente a tal conducta. Basados en esta modificación que hizo recientemente Fedequinas, desde Crines en Pereira decidimos afrontar el reto de una vez y tomar el liderazgo con la implementación desde la parte pedagógica de esta resolución. Crines ha sido la primera asociación en el país que ha decidido
implementar la figura del veedor de bienestar animal y me gustaría contarles un poco de cómo fue la experiencia, qué fue lo que hicimos desde la exposición equina de Pereira en base al bienestar. Abarcamos varios aspectos. Inicialmente tomamos como puntos de referencia las disposiciones individuales que nos ha dado Fedequinas en la resolución, pero quisimos ser un poco más amplios y más generosos en el tema de bienestar, trabajando con las 5 libertades que les estaba escribiendo anteriormente, que son los 5 principios del bienestar animal. Entonces iniciamos primero observando la disponibilidad del recurso, como lo era el heno, como lo era el agua, viendo que el organizador del evento, Clines para este caso, suministrara una fibra de muy buena calidad, suministrara un muy buen material, suministrara un heno que le aportara unos buenos niveles nutricionales a nuestros animales. De igual manera se hizo verificando la disponibilidad del agua y también que hubiese un plan de contingencia en el caso tal de que el agua, por alguna razón, por alguna circunstancia, se hubiera suspendida al interior del recinto. Esta estrategia nos dio muy buen resultado porque con esto permitimos garantizarle a nuestros animales asistentes a la feria que no tuvieran ningún tipo de privación del recurso alimentario, que no sufriera de hambre y que no sufrieran de sed. Paralelo a esto se realizó una estrategia con los estudiantes del SENA y algunos colaboradores de las facultades de medicina veterinaria de la ciudad, donde se hacían rondas periódicas verificando que los animales en sus sitios de alojamiento contaran con buena disponibilidad del recurso y que sus tutores o cuidadores estuvieran también de manera acuciosa y responsable llenando el balde constantemente con el agua, que los baldes estuvieran limpios, que estuvieran aseados, que adentro de las instalaciones no hubieran puntas o ángulos o salientes que pudieran generar algún tipo de lesión a nuestros animales. De igual manera, se estaba exigiendo un control riguroso al ingreso de los animales al Coliseo. ¿Por qué lo estábamos haciendo? Porque necesitábamos tener la certeza de que los animales que nos estaban ingresando al Coliseo, al recinto ferial, vinieran con las garantías sanitarias. Para eso entonces nos fijábamos mucho en la guía sanitaria del ICA, que tuviera las vacunas y su plan vacunal vigente y que también fueran los animales que la guía relacionaba, los animales que nos estaban ingresando al Coliseo y que no hubiera lugar a ningún caso de suplantación. También se estaba exigiendo el certificado médico veterinario y el número telefónico de esta persona y del contacto más cercano al criadero propietario de los animales. ¿Por qué? Porque si un animal de estos en un momento determinado al interior del Coliseo nos podría presentar cualquier cuadro sanitario, al primero que hay que reportarle es al propietario y al veterinario tratante, que es quien conoce la historia clínica de esos animales y nos puede dar información importantísima y de mucha relevancia a la hora de tener que hacer una atención de emergencia de un animal de estos dentro del recinto. Igual también se hace un primer filtro por parte de las personas que están recibiendo los animales al ingreso del Coliseo, donde ellos nos van a analizar si los animales están entrando con una locomoción adecuada, que no muestren ninguna alteración en su desplazamiento, que no nos lleguen con heridas o con laceraciones, con heridas abiertas, porque también es un indicativo de que el animal no nos está llegando en buenas condiciones sanitarias. Analizando las otras libertades, como lo son que el animal no sufra de disconfort, que no tenga ningún tipo de riesgo y que tenga comodidad al interior de su pesebrera. También estuvimos constantemente pendientes de la disponibilidad del sustrato para las camas, que los animales al interior de su pesebrera no estuvieran amarrados y no tuvieran ningún tipo de ataduras, para que no hubiera ningún tipo de impedimento a la hora de alimentarse y de tomar sus líquidos o de desarrollar sus conductas altamente motivadas, como son los llamados baños de polvo. También estuvimos constantemente vigilantes de que durante la interacción humano-animal, en las jornadas de entrenamiento, de calentamiento, en las participaciones en competencia, tampoco se realizara ningún tipo de práctica que atentara en contra de los principios de bienestar animal. De igual manera, Fedequinas nos define unos lineamientos muy puntuales de unas prácticas que ya nos están permitiendo al interior de las áreas de calentamiento ni de competencia. Por disposiciones normativas ya no se pueden usar espuelas con filo, no se pueden trabajar animales descalzos, no se pueden usar bozales ni serretas que nos generen algún tipo de laceración en la parte física del caballo, no se pueden hacer intervenciones en la cola. En fin, todo este tipo de prácticas que culturalmente se podían ver en el caballo, ya por disposición legal y por la normativa de Fedequinas, están completamente abolidas y son penalizables y castigables
Muchas gracias a la intervención de Fedequinas porque nos está dando herramientas y argumentos para trabajar todos los días en pro del bienestar de nuestro caballo. Cuando hablamos de la interacción humano-animal, tenemos que incorporar otro actor fundamental. Son los equipos, son las herramientas, son todos los aperos que estamos usando a la hora de hacer nuestra interacción y nuestro intercambio de actividades con los animales. Tenemos que analizar muy bien si estamos ensillando de manera correcta, si estamos usando los frenos, los cabezales y otros artilugios de manera tal que no nos infrinjan ningún tipo de lesión o de malestar a nuestros animales. Hay que analizar muy bien que podemos usar otras herramientas, otras ayudas para que no descarguemos únicamente la fuerza de conducción en la embocadura de nuestro caballo. Tenemos que saber que hay otras domas que nos aportan muchas herramientas y muchos recursos, como lo es el manejo de pierna, como lo es el manejo de cuerpo, como lo es el manejo de la voz. Muchas otras técnicas que podemos usar para hacer que nuestro caballo tenga una mejor conducción y contribuir al bienestar de nuestro animal. Y también tener muy presente que nuestro caballo es un atleta, como lo hemos repetido en varios escenarios, y como atleta también requiere de una preparación y de un acondicionamiento físico para cuando lo llevemos a las competencias. Entonces debemos tener presente los factores de alimentación, los factores de calentamiento, ejercicios de estiramiento cuando los caballos terminan la jornada y un entrenamiento deportivo adecuado para las exigencias que van a tener nuestros caballos dentro de una competencia o dentro de unas actividades de disfrute como lo pueden ser las cabalgatas. Para terminar, es fundamental y prioritario que comencemos a incorporar o a transversalizar, si lo queremos ver así, que en las prácticas rutinarias y cotidianas con nuestros animales comencemos a permitirles que expresen sus conductas altamente motivadas, que permitamos que nuestros animales manifiesten esas conductas, esas expresiones de su conducta natural para que tengamos un equilibrio dentro de nuestros animales. Otro factor importantísimo es que trabajemos y tengamos muy presentes los factores emocionales, que nuestras prácticas cotidianas con los animales no nos generen estrés, no nos generen niveles altos de emociones negativas, para que podamos tener todos los días animales más equilibrados, más tranquilos, más normales. Lo importante es que dentro de nuestras prácticas de crianza le permitamos al caballo que sea caballo, tal y como lo vemos con las yeguas que tenemos aquí al fondo. A nivel regional, CRINES fue la pionera en desarrollar la veeduría del bienestar animal, donde presentamos los primeros protocolos y evaluaciones, tratando de hacer un trabajo de educación, culturización y mejoramiento del bienestar animal. Asimismo, lo estamos escalonando a Fedequinas y qué bueno a Confepaso, para que lleváramos como tal un mejoramiento en el bienestar animal al mundo. Como muy bien lo expresó el doctor Juan Pablo Izaza, esto inició con una reglamentación nueva de Fedequinas, de la cual CRINES se apersonó de forma voluntaria y de forma muy positiva de socializar y de iniciar a mostrarle al gremio en qué consiste la aplicabilidad o la aplicación mejor de estas normas. Hay un choque cultural que hay que manejar, obviamente, hay una etapa de aprendizaje que requiere de un tiempo determinado, pero esto lo ideal es que no quede, ojalá, para el caballo criollo colombiano nada más. Yo pienso que estas normas o estos conceptos que rondan o que rigen el bienestar animal, en este caso del caballo nuevamente, debe ojalá trascender a todas las disciplinas ecuestres y por ende pues una invitación a todas las asociaciones de caballos de las diferentes disciplinas a que instauren estos procesos, a que capaciten el personal, a que logremos hacer un fomento equino acompañado de manera muy coherente del bienestar.